Radio Coruña, 93.4 FM. Hoy por hoy a Coruña, Teba Chacón. Pues ya la escuchabais y lleváis con nosotros desde el principio del programa. Hoy se va a asomar a la galería una mujer que sirvió al Concello de A Coruña durante más de 2 décadas, exdiputada, exconcejala socialista, primera portavoz municipal, primera diputada del PSOE en la provincia, primera mujer en encabezar las listas para las generales por A Coruña. Carmen Marón, buenos días. Hola, buenos días. Muchísimas gracias por estar con nosotros. La semana pasada recibí además una medalla por la contribución a la aprobación de la Ley Orgánica contra la Violencia de Género, que cumple 20 años. ¿Cómo vivió ese momento? Bueno, en primer lugar, muchas gracias por haberme invitado, por volver a Radio Coruña, que tantas veces he estado aquí, pero que desde que he dejado la política y me he jubilado, pues fue un laissez-faire, dejar pasar el tiempo y que en la actualidad sean otras personas. Y realmente lo que me dices del reconocimiento de una medalla por mi contribución al trabajo en la Ley Integral contra la Violencia de Género fue muy emocionante, porque después de 20 años tener un reconocimiento es como mirar atrás y ver todo lo que ha transcurrido y ver también todo lo que hemos luchado para llegar a aquel momento, porque son trayectorias vitales largas, muy largas, donde hemos dejado mucho tiempo, mucho empeño y mucha solidaridad. Y ese día, ya digo, fuimos varias las personas que la hemos recibido. Yo en aquel momento fue la primera legislatura del presidente Zapatero en el 2004. Yo tuve el honor de ser presidenta de la Comisión de Trabajo y Asuntos Sociales, donde se tramitó esa ley, y fue apasionante tramitarla durante todo el verano que se habilitó para poder trabajar, ya que en las Cortes Generales es inhábil. Y han pasado como 60 expertos y expertas en todas las materias para tener un conocimiento exhaustivo de todos los temas que tenían que llevarse y recogerse en esa ley. Y efectivamente, tal como había prometido el presidente, se aprobó el 28 de diciembre en el Congreso de los Diputados por una unanimidad y fue la Ley Orgánica 1 del 2004 y entró en vigor, se publicó en el Boletín Oficial del Estado ese mismo fin de año y realmente una satisfacción, un deber cumplido. Y lo dice con todo el orgullo de ese deber cumplido. ¿Y cómo está viviendo este volver a primera línea tras el recibimiento, el reconocimiento y recibir tanto cariño por lo conseguido y lo luchado? Bueno, pues me ha sorprendido muchísimo el acogimiento y las palabras que he recibido de muchísimas personas a las que hoy, teniendo esta magnífica emisora delante, quiero agradecer las palabras, quiero agradecer escritos, redes sociales, cantidad de lugares que la gente me ha dicho palabras muy afectuosas. Y ahí lo que realmente me ha sorprendido, porque cuando dejas la política, aunque yo en mi cabeza siempre está, porque soy una mujer que desde jovencita he vivido la política y aunque mi vida inicial fue en la administración de justicia, siempre que fue también un camino para un camino político también, pues el trabajar en la política activa y sobre todo tanto en la política municipal, porque es la inmediatez, pero que es muy gratificante ver cómo se transforma tu ciudad. Por eso mi felicitación a la alcaldesa y luego en el Congreso de los Diputados, que es otra dimensión. Claro, y tanto. Habla Carmen Marón de las palabras bonitas que está recibiendo estos días. Bueno, pues justamente vamos a hablar de esa parte que no escuchó y que le decía Inés Rey hace unos minutos. De todas las Cármenes que yo citaba, Alborch, Calvo,
Chacón y Marón, pues evidentemente con Carmen Marón tengo algo mucho más especial, ¿no? Aparte de una profunda admiración como política, como mujer, creo que la historia política de Carmen es la historia de una entrega total a una actividad tan noble como la política, y concretamente la política local, pero también con un papel muy relevante en las diferentes legislaturas donde apoyó y contribuyó notablemente a que este fuera un país mejor, con más derechos, con más libertades, sobre todo para las mujeres, como esa ley de violencia de género. Esa otra dimensión, ¿no, Carmen? La de conseguir el cambio para todas las mujeres y poner los cimientos de un cambio que continúa. Evidentemente, sí que fue... Eso fue un largo camino anterior a la Ley Integral contra la Violencia de Género, porque viene del asociacionismo de las mujeres, viene de aquel 25% que como cuota introdujo el Partido Socialista para que las mujeres tuvieran opción a participar en política, puesto que si no te daban la opción no tenías la capacidad de demostrarlo y aún así te cuestionaban. Y luego pues ya hemos pasado a lo actual, a la representación paritaria, ¿no? Y fue un largo camino ir modificando las leyes, como en mi profesión como funcionaria de justicia, pues yo conocí la tramitación de la ley de separación y divorcio en el año 81, aquella ley Ordóñez, que tanto significó para muchísimas mujeres que no podían separarse, que no tenían recursos económicos, que no eran independientes, algo que le digo yo a todas las chicas jóvenes, que trabajen, que busquen una forma de ser independientes, que se forman, que no dependan nunca de nadie. Es lo más importante, tener esa independencia económica. Y yo creo que ese fue un largo recorrido. Luego tenemos todavía muchos inconvenientes porque venimos de una larga tradición masculina, ya puedo decir machista, que nadie se ofenda, pero sí que es así. Y realmente pues esto está todavía ocurriendo. Se avanzó más en las administraciones que en la empresa pública. En la empresa pública todavía en cargos directivos hay muy pocas mujeres. También la mujer accede más a puestos directivos cuando llega por oposición que cuando es por designación. Ahí tenemos la banca, tenemos otras, la universidad, tenemos el poder judicial, tenemos cantidad de lugares donde las mujeres todavía están infrarrepresentadas. Y luego la violencia de género para nosotros fue un paso de gigante la ley, pero está demasiado, esa lacra social está muy arraigada en la sociedad y me preocupa que la gente joven hoy en día, por las redes sociales, por circunstancias que no llego a entender, todavía se ha agitado un poco más en algunos ámbitos. Hace muy pocos días, hará un mes, se firmó un pacto por la violencia de género en Madrid, donde se han introducido 3 nuevas cuestiones, que es la violencia vicaria, la violencia tecnológica y la violencia económica, que sea también acordado por unanimidad, con lo difícil que en nuestras Cortes Generales es llegar a acuerdos de esa magnitud. Actualmente, desde luego. Y bueno, entiendo que le preocupe porque, bueno, dado que hay partidos que hasta la niegan, exactamente, pues los jóvenes ahora mismo están un poco que no saben para dónde mirar, y por eso es tan conveniente que recordemos este tipo de efemérides y que hubo, había personas que luchaban para que para que la situación de las mujeres mejoraran y que no volvamos pasitos atrás, ¿no? Exactamente. ¿Echa de menos la política, Carmen? Bueno, para mí la política siempre fue importante. En mi familia, de alguna manera, la política era importante, aunque no te inculcaban nada. Sí he vivido como preocupación. Yo he nacido en la posguerra, he nacido a finales del año 44, acabo de cumplir 80 años. ¿Quién lo diría? Y por tanto,
pues me tocó una etapa, le tocó a mis padres sobre todo una etapa muy dura. Mi madre vivió la guerra en Madrid, se vino luego por circunstancias familiares, se vino y se conocieron, mis padres se casaron y tuvieron siempre una preocupación importantísima que yo estoy eternamente agradecida, que fue darnos a mí y a mi hermano, pero yo como la hija mayor, una educación y una formación que nos liberara y que nos hiciera ser independientes y libres. Y eso me ha hecho que la política fuera siempre un tirón. Luego aquí en las etapas jóvenes de Coruña hemos vivido pues el franquismo, en el juzgado he vivido el franquismo, he vivido etapas muy duras y bueno, soy una demócrata convencida, una persona socialdemócrata y creo que tenemos que seguir luchando para que las involuciones no vuelvan. Y en ese sentido la política sí que me sigue preocupando, nunca la he dejado. He aparcado la vida pública, pero el estar presente pues, en las cuestiones públicas ya no me toca a mí, le toca a otras personas. Pero bueno, con esta circunstancia del reconocimiento que me han dado, pues he vuelto y mi llamamiento es a la juventud, que trabaje, que luche por la democracia, las mujeres por la igualdad y los hombres que ayuden. Una sociedad libre e igual siempre es lo más importante y lo más generoso. Carmen Marón es de Lugo, pero yo quería saber pues, qué le trajo a Coruña y cómo recuerda aquellos primeros momentos, tiempos de poner el pie en otra ciudad, ¿no? Y de empezar a trabajar y tanto por ella. Efectivamente, yo nací en el ayuntamiento de Samos, entre Samos y Sarria, aunque en el ayuntamiento de Samos, aquí en donde estoy, vinculada familiarmente, pero he venido muy joven para Coruña. Primero ya venía por otras razones que mi madre me traía y posteriormente pues vine a hacer preuniversitario porque en mi colegio donde había estudiado, porque no había colegios públicos donde pudiera estudiar, gracias al esfuerzo de mis padres pude estudiar y me vine a Coruña y me enamoré de esta ciudad y ya no me quise volver, realmente me marchar. Lo que sí que me he movido mucho porque mis oposiciones pues me llevaron a Bilbao en un momento muy duro, era el año 70. De Bilbao me fui a Ferrol por la enfermedad de mi madre. En Ferrol viví el momento más duro de Ferrol, cuando la muerte de Amador y Daniel, el asesinato en Las Pías. Me tocó en el juzgado y luego ya he vuelto a Coruña, he estado en distintos ámbitos judiciales, audiencia, juzgados y ya fue curioso, siempre estuve muy ligada al asociacionismo de mujeres, de barrios y en el Ateneo, donde estuve en la directiva de aquel Ateneo que era un foco cultural que no había evidentemente en las instituciones. Y ese Ateneo pues traía conciertos, traía exposiciones, había encuentros, conferencias y ahí hemos hecho un núcleo muy importante. Y luego pues a raíz de eso, por circunstancias, pues en el año 87 fui en las listas municipales. Y ya fue pues una etapa, me llamara Paco Vázquez para ir en las listas y con gran sorpresa pues también acudí y me presenté en esas listas y bueno, vida municipal durante mucho tiempo y luego en el año creo que fue 96 pues fui por primera vez al Congreso de los Diputados como número 3 o número 3 o número 4, ya no recuerdo bien, pero en aquel momento sí salí diputada y luego en el 2004 encabecé con gran responsabilidad la lista de la provincia de A Coruña, que era una enorme responsabilidad para una mujer y después dar paso a una persona como siempre la había encabezado, que fue Paco Vázquez. Y
precisamente llevando a cabo esa primera gran modernización de la ciudad, ¿no? Unos años que muchísimos ciudadanos coruñeses no olvidan de esa política municipal. ¿Qué elementos destacaría de ese primer gran cambio de A Coruña? Yo creo que hubo muchos, pero bueno, se podía priorizar. Yo creo que fue muy importante la apertura al mar de la ciudad. El paseo marítimo fue un cambio rotundo en la fisonomía y en la vida de los coruñeses. Eso lo he vivido muy de cerca porque incluso tuve una delegación especial para trabajar en ese ámbito. Pero bueno, hubo lo que estaba comentando antes la alcaldesa, pues el descentralizar los barrios para que tuvieran su centro cívico, las casas de las ciencias, la Domus, es decir, darle a la ciudad una personalidad. Y esa personalidad evidentemente la tuvo en todos los ámbitos. Y hemos seguido trabajando muchísimo. Yo tuve la suerte de trabajar con grandes alcaldes y Javier Losada fue una persona que trabajó muchísimo en silencio en la primera parte, siendo portavoz y siendo la persona muñidora de todos los proyectos, y luego como alcalde con un gobierno de coalición en el que todos los años hemos aprobado los presupuestos, porque hemos negociado y hemos aprobado los presupuestos. Y yo siempre les quiero dar un eterno reconocimiento. Y ahora ya mi alcaldesa, Inés Rey, a la que le tengo gran cariño, afecto, respeto, y que me parece que ha tenido una primera etapa que poner a punto la ciudad, porque llevaba 8 años paralizada, 8 años de gobierno, de 2 gobiernos diferentes, uno del PP y otro, bueno, que creo que las prioridades no eran tanto el poner a punto la ciudad, que yo le decía incluso en una campaña electoral que había tenido que poner los relojes en hora. Y es cierto que estaban prácticamente parados, la ciudad estaba parada. Y bueno, yo creo que en este momento a la vista está, ha conseguido traer cuestiones importantes como la ESIA para esta ciudad, que es un tema importante, el Mundial de Fútbol, que son temas importantes para mover el turismo, para mover a la gente, pero luego está humanizando la ciudad en grandes proyectos y en grandes obras que unos ya se van viendo y otros están a punto de verse. Por tanto, yo creo que hay un trabajo importante, un trabajo solidario y un trabajo de proximidad. Pero vamos a volver a Carmen Marón, para quienes vengan. Ahora, bueno, pues Carmen Marón está en otro punto ya, en otra de las muchas vidas que tenemos las personas. ¿Cuál sería su descripción de este momento vital, Carmen? Pues un momento tranquilo. La vida te va colocando según vas. Yo era una viajera nata, viajo menos, mucho menos, porque soy consciente que viajando no podría viajar como viajaba, pateando las ciudades. Y sí, camino perfectamente, pero sí, voy a Madrid, voy a Barcelona, voy a Canarias, es decir, que me muevo, porque afortunadamente tengo buena movilidad. Pero bueno, tengo más limitaciones para leer porque tengo algún problemilla con los ojos, pero sigo leyendo mucho más en papel que en digital. Y luego, pues teniendo siempre relaciones con las amistades, personas con las que te puedas tomar una caña, con las que puedas charlar, con las que puedas ver una exposición. Eso siempre es lo fundamental. Lo mejor de la vida, Carmen, lo mejor de la vida, en una buena conversación, en una caña, en una exposición, es que vamos. Sí, efectivamente. Yo ayer recordaba la pandemia, es una anécdota curiosa, y recordaba cómo yo había ido a ver a mi familia el día 13, bueno, unos días antes, y el día 13 me volvía porque sabía que nos íbamos a encerrar. Y bueno, pues pasé el encierro y muchísimos vecinos se preocuparon por mí. Y ayer mandé algún WhatsApp agradeciendo que con motivo de y he recibido unas palabras tan bonitas
tan bonitas y yo tan agradecida de las llamadas por las ventanas, de las llamadas, te bajo, voy a la frutería, ¿qué quieres? Y eso se agradece un montón. Mil gracias, mil gracias. Qué recuerdos, qué recuerdos. Bueno, y tenemos que ir terminando y siempre lo hacemos con un pequeño cuestionario y quería saber pues cuál es el lugar favorito de A Coruña de Carmen Marón. Uf, qué difícil, ¿no? Ya. Porque cada momento del día tienes un lugar favorito. Pero bueno, así como genérico diría La Marina. Vale. ¿Un libro? Un libro, pues acabo de leer un libro de Manuel Vicente, que no me acuerdo el título, pero bueno, tantos. Mientras vamos pensando una película. Pues mira, siempre Memorias de África. Vale. ¿Y una canción? También a mí, yo fui de los cantautores, pero fui de del pop rock, fui bailona y tal, pero bueno, me voy a quedar en este momento con Física y Química, ¿no? De Aute, pero la de Nos dieron, las 10. Vale, perfecto. Bueno, pues con ella terminamos. Carmen Marón, muchísimas gracias por haber estado con nosotros.